Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, acá en la ciudad de Pamplona, en la comunidad autónoma de Navarra, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día, deseando de todo corazón de que ojalá se encuentren bien con la ayuda de nuestro buen Dios. Este día domingo 25 de junio del año 2023, terminando no solo el mes de junio, sino que también el primer semestre del año, esperando que así como Dios estuvo con nosotros en el primer semestre, pueda estar con todos y cada uno de nosotros en esta segunda parte del año 2023. Saludo a mis hermanas en Noruega, allá en Francia, en País Vasco y también a todos quienes semanalmente nos acompañan a la distancia. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor y lo haremos en el Salmo número 42, versículo número 6. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta bendición tan maravillosa de poder encontrarme en esta oportunidad frente a ustedes a través de este medio una vez más y poder hacerlo con el único propósito de compartir con ustedes la palabra del Señor, teniendo la fe, la confianza, la certeza de que Dios a través de su palabra siempre tiene un consejo para nuestras vidas. También agradecido del Señor porque hasta hoy Dios nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza para poder hacerlo. Ya hace algunos meses, post pandemia, iniciamos esta labor con el propósito de llegar a aquellos que no podían llegar presencialmente hasta nuestro hogar, aquellos que estaban impedidos de llegar a un lugar porque aquí no tenemos templo, y esto que se nos autorizó a hacer ha llegado también a nuestras hermanas allá en Noruega. Nuestro pastor nos pidió que también nos hiciéramos cargo de nuestra hermana en Noruega para compartir de alguna manera la palabra del Señor. Lo hemos hecho con nuestras hermanas en Francia, así también con nuestra hermana Nora allá en País Vasco, y creo que hemos cumplido en parte lo que el Señor nos ha entregado a hacer. Pero sabemos que ya también en algunas semanas más, junto a mi esposa, tendremos que retornar a nuestro país. Se termina ya las razones por las cuales Dios nos había enviado acá a Pamplona, y esto significa tener que despedirnos no solamente de nuestra amada y querida congregación en Pamplona, sino que también de esta labor que hemos estado cumpliendo a través de este medio. Lo haremos, por supuesto, con mucha pena, lo haremos también con mucho dolor y con muchos sentimientos encontrados, porque creemos, tenemos la certeza de que esta es una necesidad que Dios ha tratado de alguna manera a suplir, de poder de alguna manera aminorar a través de la labor de este servicio que hemos procurado hacer. Pero creemos de que Dios siempre se valdrá de miles de recursos, porque Dios tiene muchos recursos para poder llegar de alguna manera a quienes necesitan ser atendidos por medio de la palabra del Señor. Para mí, para mi esposa, ha sido un gran placer, ha sido un gran anhelo poder cumplirlo, y entendiendo esto, que el servir a Dios significa no solo servir a Dios, sino que también servir a nuestro prójimo, sentir a nuestros hermanos, servir a nuestros amados hermanos. No ser servido nosotros, sino que servirles, y ese ha sido nuestro único afán, nuestro único deseo. Bien, la palabra del Señor en este día es una palabra que también nos ha de mostrar lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿verdad? Hoy día, muy temprano, cuando me correspondió ir a comprar, mi esposa me pidió que fuera a comprar algo, y como yo soy un esposo obediente, fui muy rápido, con muy buen deseo, con mucho ánimo, salí de mi casa, y cuando salgo del piso al pasillo, se abre el ascensor, y cuando entro me veo en el espejo. Cuando me miré en el espejo mientras descendía, iba viendo en el espejo a un hombre de algunos años más. Veía en el espejo a un hombre más cansado, un poquito más delgado, le encontré también en su mejilla. Y me di cuenta que verdaderamente uno a veces no se da cuenta cómo es en la vida corporal, porque muchas veces estamos con mucho ánimo, queremos hacer muchas cosas. Yo a veces siento que me hacen falta más horas en el día. Digo 24 horas como que es demasiado poco para mí, porque me lleno de ideas, de sueños, quiero hacer mil cosas, pero de pronto cuando me pasa lo de hoy, que me miro en el espejo, me doy cuenta que los años no pasan en vano. Y muchas veces Dios permite que también nuestra alma pueda enfrentarse frente al espejo del alma, que es la palabra del Señor, y es allí donde verdaderamente nos podemos dar cuenta cómo estamos. Las cosas no pasan en vano. Siempre, así como el cuerpo se resiente por los años,
el alma también se puede resentir a causa de las situaciones que tenemos que vivir. El alma es esa parte eterna, dice la filosofía, esa parte espiritual, invisible que tiene todo ser humano. Nosotros decimos que el alma es esa partecita que Dios nos ha dado, ¿verdad? Junto a ese soplo de vida, ¿verdad? Del Espíritu, con la cual nosotros podemos tener, ¿verdad? Y decir que somos personas, y que podemos tener vida y podemos hacer muchas cosas, podemos pensar, podemos decidir, podemos analizar, podemos comprender información, en fin. El alma no es igual al alma de otro, cada alma es un alma distinta. Todas las almas tendremos que un día dar cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho o no hecho. Somos almas y almas que tienen una personalidad, ¿verdad que sí? Todos somos diferentes, pero también tenemos un carácter, tenemos una forma de comportarnos. Cada alma es diferente. Entonces, vemos de que a través de este versículo 6 que hemos leído, el salmista también hace un reconocimiento de su alma, de la condición en que se encuentra su alma. ¿Cómo se encuentra hoy mi alma? ¿Cómo se encuentra hoy su alma? El espejo de la palabra del Señor, así como el espejo del ascensor me mostró a mí cómo estaba, la palabra del Señor hoy nos muestre cómo estamos. Mire, qué maravilloso poder ver que en estos versos, desde del verso 1 del capítulo 42, el salmista nos habla acerca de la condición en que se encuentra. Este capítulo yo lo leí por primera vez cuando era un niño y recuerdo que tenía 10 años y me tuve que aprender de memoria algunos versículos en las escuelas dominicales donde nos aprendíamos de memoria, además del texto clásico del expositor, nos aprendíamos los versos del salmista. Y el primer versículo, ¿cómo no olvidarnos, verdad? Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista está haciendo un reconocimiento de que su alma está clamando en primer lugar. Es decir, el alma tiene la capacidad también, no solamente tiene una personalidad, tiene carácter, tiene capacidades para poder decidir, poder comprender en la vida, sino que también tiene la capacidad de clamar. Qué bendito es cuando un alma clama a Dios. Qué bendito es cuando un alma se da cuenta que tiene la necesidad de clamar al Creador. Y el salmista lo está haciendo. Clama por ti, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Luego él hace un segundo reconocimiento y dice que su alma tiene necesidades y dice, mi alma tiene sed. Y sed de Dios. Es decir, que el alma también tiene necesidades, así como nuestro cuerpo, así como el cuerpo se envejece, decíamos recién, el alma también tiene ciertas similitudes con el cuerpo, porque el alma también se vuelve sedienta y siente sed, pero no sed de esta agua física que la samaritana bien sabía ir a buscar, sino más bien de esa sed de la cual el Señor sí le habló a la samaritana y que el Señor le invitó también a entender, a comprender que era necesario beber de esta agua y cualquiera que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Pero de qué agua? Del agua del Señor, de esa agua, de esos ríos de agua, ¿verdad? Que conforme al evangelista de San Juan, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, son ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Y que todo aquel, dijo el Señor, que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Pero algo pasa que muchas veces el alma pareciera ser que no es un río de agua, sino más bien muchas veces pasamos por aquellos momentos donde nuestra alma tiene que sufrir el sequedal, tiene que sufrir las situaciones adversas de la vida. Hoy estamos viviendo es el primer día de la primera ola de calor en España y yo estoy aquí con corbata, sin aire acondicionado. Pero cuando vivimos esto, ¿verdad? Nos damos cuenta cuán necesaria es el agua. Yo aquí tengo agua para beber. ¿Qué necesaria es el agua? Porque sin agua nos morimos. Hermanos amados, el alma siente sed de Dios. ¿Y cuándo siente sed de Dios? Cuando algo sucede que está disminuyendo, ¿verdad? El agua. Nuestro cuerpo tiene ciertos receptores para identificar en el sistema vascular cuándo necesitamos aumentar el volumen con más agua a nuestro sistema vascular. Y cuando esos receptores captan esa señal, inmediatamente le dan la orden para que nosotros sintamos sed. Entonces, fisiológicamente estamos muy bien preparados y diseñados por Dios para que en el momento de la carencia de agua podamos acudir a buscar agua y podamos beberla. Mi alma tiene sed de Dios. Nuestra alma también tiene receptores
que se dan cuenta cuando muchas veces está bajando el nivel y carecemos de sentir, de tener en nosotros la presencia de Dios. Cuán importante es estar en la presencia de Dios, porque aquí el salmista dice de qué dependía esta sed. Él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él siente que eso es lo que le hace falta. Lo que le hace falta verdaderamente al salmista era estar allí. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Él reconoce que le hace falta estar delante de Dios. Qué lindo es cuando el cristiano o la cristiana se da cuenta que le hace muy bien estar en la presencia de Dios. Para el hijo pródigo fue la ruina más terrible haberse alejado de su padre. El estar lejos de su padre le significó pobreza, le significó carencias, le significó necesidades que no podía suplir. Yo aquí perezco de hambre, mientras que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hermanos amados, cuántas veces lejos de la presencia del Señor verdaderamente nos damos cuenta que necesitamos y nos damos cuenta de nuestras carencias. Él está haciendo verdaderamente, el salmista en el Salmo 42 está dando una expresión de un verdadero lamento por encontrarse lejos de Dios, por estar alejado de Dios, ser un exiliado de la presencia de Dios, haber sido exiliado de la presencia misma de Dios. ¿Dónde estamos nosotros respecto a la presencia de Dios? Acá él llega a decir en el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Usa el verbo abatirse. ¿Por qué te abates? Es la expresión de un estado en donde muchas veces estamos decaídos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Muchas veces viene la turbación también al alma. Y en esta expresión de lamento, en esta expresión de dolor emocional, porque el alma sufre también las emociones humanas, hay que reconocerlo. Sufre las tristezas, el desconsuelo, la angustia, los temores. Sufre muchas veces las decepciones, las frustraciones. ¿Qué está sufriendo su alma? ¿Qué está sufriendo ahora su alma? Porque esos sentimientos son los que hacen que nuestra alma se decaiga, que nuestra alma sienta que está abatida. Esa alma muchas veces siente la necesidad de reconocerse delante de Dios que no está en un buen nivel espiritual, que no está en buenas condiciones, porque lo que está haciendo el salmista es reconocer que su estado del alma no es el mejor. Está viviendo un momento en donde se da cuenta que necesita estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Salmo 16 lo dice, porque en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es en la presencia del Señor donde Moisés sabía que debía estar. Y por eso le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Qué lindo es entender que la presencia del Señor es importante en nuestra vida. Qué importante fue para los discípulos en medio de esa tempestad, en medio de ese mar tormentoso, de esos vientos que golpeaban la embarcación, haber sabido, haber entendido que el Señor iba con ellos. Para ellos tuvo que haber sido una noticia muy importante, algo maravilloso, era lo que verdaderamente sustentaba quizás algo su fe, aunque el Señor les reconoce a ellos como hombres de poca fe. Pero en esa poca fe, si algo sustentaba esa poca fe, era precisamente la presencia del Señor. ¿Qué sustenta tu fe? ¿Qué está sustentando tu vida en medio de los temores, en medio de las angustias del alma, en medio del alma que se aflige, que tiene temor probablemente en el mañana, en el futuro? ¿Cuántas veces nos da miedo el futuro? Tenemos sueños que queremos cumplir, hay sueños que queremos lograr, pero la actitud no es suficiente. La actitud a veces no nos da para poder lograr aquellas cosas. Y eso es porque nuestra alma probablemente no se ha fortalecido en la presencia del Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Pablo el apóstol dice que el gozo del Señor es también nuestra fortaleza. Y si no hay fortaleza es porque no hay gozo. Y si no hay gozo es porque no estamos en la presencia del Señor. Y si no estamos en la presencia del Señor es porque verdaderamente hemos tomado distancia de Él. Mire lo que dice el versículo que hemos leído, verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Pero luego Él dice, me acordaré. Qué lindo es acordarse del Señor. Acuérdate de tu Creador, dice Eclesiastés 12, en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. Qué importante acordarse de Dios cuando estamos en los buenos días,
cuando hay salud, cuando hay bendición en la mesa, cuando tenemos trabajo. Porque acordarse de Dios solamente en la tristeza es muy triste, es muy doloroso. Valga la redundancia, pero es muy doloroso. Pero Él dice, me acordaré por tanto de ti. ¿Cuándo? Dice, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Estos lugares geográficos que está señalando el salmista son lugares diferentes a Jerusalén. Son distintos al lugar de la adoración de los judíos. De tal manera que él dice, me acordaré de ti desde tal lugar, desde tal distancia, desde las tierras del Jordán, que están al este de Jerusalén, desde Mizar, desde el monte, este monte alejado. Hermanos amados, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor? En esta hora, la palabra del Señor nos quiere mostrar el espejo para que podamos ver verdaderamente cómo está nuestra alma. ¿Será que nuestra alma está siendo abatida por distintas situaciones? Un alma abatida, un alma decaída es lo mismo, es un estado de ánimo, ya que decíamos que nuestra alma tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su estado de ánimo también. Hay almas que siempre andan decaídas, andan abatidas porque el ánimo está mal, porque emocionalmente, espiritualmente se han decaído. Hay un desánimo en sus vidas, no hay ánimo para nada, hay un estado de aflicción permanente, hay un estado también de aflicción, de angustia permanente. Y cuando hay un estado de angustia permanente, entramos en un estado de desconfianza frente a Dios. Eso es un peligro, porque la desconfianza nos va retroalimentando el alma y hace que el alma pierda la confianza en las promesas eternas de Dios. Qué peligroso es el desánimo, qué peligroso estar decaído, qué peligroso es que el alma esté abatida, porque la aflicción, el desánimo nos puede llevar a una situación peor. Pero el estar con un alma abatida, un alma decaída, amados hermanos, debemos reconocer que es la expresión más lógica, es la expresión más lógica de nuestra frágil humanidad. Lo vuelvo a reiterar, es verdaderamente la expresión más lógica de nuestra frágil humanidad, porque como seres humanos somos frágiles y nuestra alma también es un pedacito de nosotros que es frágil. Fácilmente se angustia, fácilmente se duele. Alguien nos dice algo malo, algo que no nos gusta y muchas veces nos decaímos. Y eso muchas veces nos aleja, tan lejos como estos montes estaban del lugar santo, así también muchas veces tan lejos estamos nosotros del Señor. ¿Qué tan lejos estamos del Señor? ¿Por qué muchas veces no nos damos cuenta que tomamos distancia del Señor? Así como José y María, ¿se acuerda? Cuando se habían alejado de Jerusalén, mientras que Jesús el Señor, siendo un niño, estaba en Jerusalén, ellos habían ido un día de camino, lejos del Señor. Tuvieron que devolverse. ¿Habrá alguno que tendrá que devolverse? A lo mejor ha avanzado en el camino, se alejó y ahora tiene que acercarse. Hermanos míos, pero hay un significado aún más tenebroso, del cual creo yo Dios hoy nos quiere advertir en este día. Cuando miramos el diccionario de la Real Academia Española, ya que estoy en España tengo que hacerle publicidad, dice que el estado de decaído significa hallarse en decadencia. Por lo tanto, lo que le estaba sucediendo al salmista es que no solamente él hace un reconocimiento de su frágil humanidad, porque no está en la presencia de Dios, porque él está tan lejos como los montes de Mizar, de los hermonitas de Jerusalén, así tan lejos él está de Dios, sino que además de eso, debemos reconocer que el salmista estaba en un estado de, como dice la Real Academia, de decadencia. Dice el diccionario, dice ir a menos. Dice que es perder algunos atributos o condiciones que antes nos permitían tener una vida con mayor valor, con mayor significado, con mayor fuerza, que nos hacía entender que a lo mejor valía la pena vivir, que valía la pena sufrir, que valía la pena muchas veces esforzarnos, que valía la pena sufrir por la causa del Señor. Pero cuando perdemos esas cositas necesarias, esos atributos que provienen de Dios, cuando a veces hemos dejado nuestro primer amor, dice el libro de Apocalipsis, muchas veces no nos damos cuenta que entramos en una condición en donde nuestra alma está abatida, está decaída, está en un estado de decadencia, va por menos. ¿Y por qué? Porque hemos dejado algunas cosas que antes nos daban significado a nuestra vida cristiana. Amados hermanos, Dios quiere que nuestra vida cristiana
tenga valor, que nuestra vida cristiana tenga significado, que no estemos lejos de Dios, que no nos sintamos lejos de Dios, porque aunque nosotros muchas veces sí, verdaderamente nos alejamos, pero podamos comprender que Dios está cerca de nosotros. Él nos busca, como el pastor, que así como el buen pastor dice que allá salió, dice la parábola, a buscar esa oveja perdida. No fue la oveja al pastor, sino que el pastor fue a la oveja. Así en esta hora el Señor también vaya por aquel o por aquella que a lo mejor ha estado o ha entrado en un estado de decaimiento en su alma. Que el Señor nos ayude, que este deseo profundo, así como el salmista de desear, de anhelar, de saciarse de la presencia de Dios, nos lleve claramente, nos impulse a un estado de búsqueda, de restauración de nuestra vida espiritual. Que esta palabra sea un verdadero espejo, que así como hoy entré con mucho ánimo al ascensor y descubrí que mi vida corporal probablemente tenía cositas que a lo mejor no había considerado, porque en el ímpetu de salir rápido, obedientemente, a lo mejor no me di cuenta que hay cosas de mí que ya no son como antes. Así también la palabra del Señor sea un espejo que nos muestre cuál es nuestra condición y nuestra situación espiritual. A lo mejor hay mucho ímpetu, hay mucho entusiasmo, pero a lo mejor nuestra alma ha estado decayéndose poco a poco. Esta palabra es una advertencia y es a la vez el mejor remedio que podemos recibir. Dios nos bendiga en esta hora. Padre eterno, gracias por esta palabra que nos has dado. Tú sabes por qué nos hablas así, Señor. ¿Habrá alguno que a lo mejor no se ha dado cuenta que su alma está en un proceso de decadencia? Tú, Señor, ayúdanos. Danos la fuerza, las herramientas, las capacidades para poder descubrirnos y mirarnos frente al espejo de tu palabra y además poder levantarnos con ánimo para poder buscar cada día nuestra mayor restauración en ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor bendiga esta palabra, este espejo de nuestra vida, para Él la honra y la gloria, y yo les espero en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.